Escúchame bien. Hay procesos que no duelen en la piel, duelen en el alma. Hay temporadas en las que uno se levanta, se lava la cara, sonríe para que nadie haga preguntas, cumple con sus responsabilidades, responde mensajes, trabaja, sirve, ayuda a otros. Pero por dentro viene arrastrando una fatiga que no se quita con dormir 8 horas. Y en esos días uno no dice necesariamente ya no creo en Dios. No, uno dice algo mucho más silencioso, mucho más íntimo, mucho más peligroso. Uno dice, Señor, no sé cuánto más puedo seguir así. Y yo vine a hablarle a la gente que está en ese punto. A los que no necesariamente están en rebeldía, sino en agotamiento. A los que no están huyendo de Dios, sino tratando de no quebrarse en el camino. A los que aman al Señor, pero llevan semanas, meses o quizá años peleando una batalla que nadie ve completa. Gente que todavía ora, pero ora llorando. Gente que todavía sirve, pero sirve cansada. Gente que todavía ama, pero ama con cicatrices. Gente que todavía cree, pero a ratos siente que se le caen las fuerzas entre los dedos. Y cuando llegas ahí, el enemigo te susurra la misma mentira de siempre. Te dice que si estás cansado es porque estás vacío, que si estás en proceso es porque Dios se olvidó de ti, que si todavía no ocurre el milagro es porque algo estás haciendo mal, que si la puerta no se abrió, si la respuesta no llegó, si la restauración no aparece, entonces el cielo se cerró. Pero la palabra de Dios no habla así. La palabra de Dios no humilla al cansado. La palabra de Dios no aplasta al débil. La palabra de Dios no le dice al herido, finge fortaleza. La palabra de Dios dice otra cosa. Dice en Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que da esfuerzo al perfecto. No dice que multiplica fuerzas al que todavía le quedan reservas. No dice que visita al que puede solo. Dice que le da esfuerzo al cansado. O sea, Dios no se especializa en gente autosuficiente. Dios se mueve con ternura extraña, divina, santa, sobre gente que ya no puede fingir más. Sobre gente que llega al borde y dice, si tú no me sostienes, yo me caigo. Isaías 40 es un capítulo tremendo, porque habla a un pueblo desgastado, golpeado, confundido, tentado a pensar que Dios los dejó atrás. Y de pronto el profeta hace una pregunta que sacude la memoria espiritual. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Qué manera de decirlo? Como si el Señor estuviera diciendo, el problema no es que yo me cansé, el problema es que tú te olvidaste quién soy yo. Porque cuando uno pasa mucho tiempo en el proceso, no pierde primero las lágrimas, pierde la perspectiva. Empieza a medir a Dios por las circunstancias, empieza a interpretar el silencio como ausencia, empieza a confundir demora con abandono. Pero Isaías dice, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Eso significa que el Dios que te sostiene no se agota mientras te sostiene. A tu médico se le puede acabar el turno, a tus amigos se les puede acabar la paciencia, a tu jefe se le puede acabar la comprensión, a tu familia se le puede acabar la capacidad de entender lo que estás viviendo. Pero al Dios que te prometió acompañarte no se le agota la mano, no se le nubla el juicio, no se le acorta el brazo, no se le altera el calendario. Y después viene esa frase gloriosa. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me encanta porque la Biblia no romantiza la condición humana. No dice si eres joven, si eres fuerte, si eres disciplinado, si eres talentoso, si tienes contactos, entonces resistirás todo. No. Dice que hasta el más vigoroso llega a un límite. Hasta el que parecía invencible se desploma. Hasta el que todos admiran puede llegar a un punto donde no puede más. Porque la resistencia última no sale de la carne. La resistencia última sale de la comunión con Dios. Y aquí hay algo precioso. La palabra que se traduce como esperar en Isaías 40, 31 es kavá. Y según el matiz hebreo no habla de una espera pasiva, boba, cruzada de brazos, resignada, como quien está sentado mirando el techo. Tiene la idea de expectativa tensa, de cuerda estirada, de esperanza activa. Es la espera de alguien que no ve todavía la respuesta, pero ya decidió en quién va a confiar mientras espera. No es letargo espiritual, no es decir algún día. Es decir, aunque no lo vea, sigo unido a Dios. Aunque no entienda el proceso, sigo colgado de su fidelidad. Aunque no tenga fuerzas propias, me amarro a su promesa.
Por eso el texto no dice que los que esperan a Jehová serán sacados inmediatamente del proceso. Dice que tendrán nuevas fuerzas. Esto es crucial, porque a veces nosotros queremos que Dios nos saque y Dios primero decide fortalecernos. Nosotros queremos cambio de escenario y Dios empieza con cambio de musculatura espiritual. Nosotros pedimos salida inmediata y el cielo responde con resistencia sobrenatural. Y si me permites decirlo así, hay temporadas donde el mayor milagro no es que desaparezca la presión. El mayor milagro es que no te destruye. Hay temporadas donde el milagro no es que se abra la puerta esa semana. El milagro es que sigues de pie con la puerta cerrada. Hay temporadas donde el milagro no es que te aplaudan. El milagro es que no renunciaste mientras nadie te veía. Y esto no es resignación, esto es teología del reino. Esto es entender que Dios no solo obra alrededor de ti, Dios obra dentro de ti. Por eso Pablo, cuando escribe en 2 Corintios 12, nos abre el corazón de una manera brutal. Él dice que oró 3 veces para que se quitara de su vida aquello que lo afligía. Y la respuesta de Dios no fue la que uno pondría en una taza cristiana para decorar la cocina. No fue tranquilo, mañana se termina todo. No fue te lo resuelvo ya. Fue esta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso no es una frase linda para un cuadro. Eso es un terremoto espiritual. Porque nosotros solemos pensar que el poder de Dios se luce más cuando no tenemos problemas. Pero Pablo dice lo contrario. Dice que el poder de Cristo encuentra una plataforma especial en la debilidad humana. No porque la debilidad sea buena en sí misma. No estamos celebrando el dolor por el dolor. No estamos diciendo que el sufrimiento sea santo por sí solo. Estamos diciendo algo distinto. Que cuando el hombre ya no puede sostener la imagen de suficiencia, entonces queda espacio para que se vea quién lo está sosteniendo de verdad. Hay gente que quiere testimonio sin proceso, quiere autoridad sin quebranto, quiere unción sin desierto, quiere palabras sin noches de silencio, quiere cantar victoria sin haber temblado jamás. Pero la Biblia no presenta así a los hombres y mujeres de Dios. José pasó por el pozo y la cárcel antes del palacio, Moisés pasó por el desierto antes de extender la vara sobre el mar, David pasó por cuevas antes del trono, Elías, después de ver fuego caer del cielo, terminó debajo de un enebro pidiéndole a Dios que lo dejara morir. Y Jesús mismo en Getsemaní sudó como grandes gotas de sangre y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso significa que hay procesos que no son señal de ausencia divina, sino escenario de formación divina. Y necesito decirte esto con claridad. No todo lo que te duele es un castigo. No toda demora es rechazo. No toda noche es derrota. No toda fatiga significa que perdiste el rumbo. A veces estás cansado no porque te saliste del propósito, sino precisamente porque estás caminando dentro de él y el infierno no soporta a la gente que sigue obedeciendo mientras duele. Ahora bien, tampoco podemos volvernos místicos de la desgracia. No se trata de hacerle culto al sufrimiento. No se trata de decir mientras peor me sienta más espiritual soy. Eso también es un engaño. La Biblia no glorifica la herida, glorifica al Dios que sana, sostiene, corrige, consuela y usa incluso lo roto para revelar su gloria. Por eso Romanos 5, 3 hasta 5 dice que nos gloriamos en las tribulaciones, pero no porque la tribulación sea agradable, sino sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Mira la secuencia. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. No dice tribulación y ya. No dice tribulación y amargura. No dice tribulación y cinismo. No dice tribulación y retiro definitivo. Dice que en las manos de Dios la tribulación puede producir algo. La palabra paciencia allí tiene la idea de perseverancia, de resistencia estable. Es la capacidad de quedarse bajo el peso sin abandonar el camino. Y luego viene la prueba, el carácter aprobado. La vida que pasó por fuego y no salió perfumada de perfume barato, sino marcada por autenticidad. Y de ahí brota esperanza, no fantasía, no optimismo de plástico, sino esperanza que no avergüenza, porque está respaldada por el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tu proceso, si lo atraviesas con Dios, no te deja igual, te rompe ciertas arrogancias,
te limpia ciertas motivaciones, te enseña a distinguir entre lo urgente y lo eterno, te muestra quiénes eran compañía real y quiénes eran multitud de temporada, te obliga a dejar frases religiosas y a aprender dependencia verdadera. El proceso no siempre cambia tu destino primero, a veces cambia tu corazón para que puedas habitar el destino cuando llegue. Y aquí entra Hebreos 12, 1 hasta 3, un texto que me parte el alma cada vez que lo leo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está otra vez el lenguaje del cansancio. La Biblia sí conoce el cansancio. La Biblia sí sabe que el ánimo se puede gastar. La Biblia sí entiende que hay días en los que el cuerpo sigue, pero el ánimo se rinde antes. Y por eso no nos da una técnica, nos da una dirección de mirada. Puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en el resultado. No dice puestos los ojos en la aprobación de la gente. No dice puestos los ojos en tu propio rendimiento espiritual. No dice puestos los ojos en el reloj. Dice puestos los ojos en Jesús. Porque hay procesos que no puedes atravesar mirando tus propias fuerzas. Hay batallas que te ganan si te miras demasiado a ti mismo. Hay temporadas donde si te quedas contemplando solo la montaña te predica derrota. Pero cuando levantas la vista y vuelves a Cristo, la montaña sigue ahí, sí, pero ya no tiene la última palabra. Y Hebreos añade algo fuerte. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Me impresiona que distingue entre peso y pecado, porque no todo lo que te frena es pecado, pero igual te frena. Hay relaciones que quizá no son inmorales, pero son peso. Hay conversaciones que quizá no son escandalosas, pero son peso. Hay comparaciones, expectativas ajenas, culpas viejas, narrativas mentirosas, agotamientos mal administrados, incluso compromisos buenos que se vuelven peso cuando ocupan el lugar de la obediencia. Y si quieres correr tu carrera, tendrás que aprender a soltar no solamente lo malo, sino también lo que te drena. A veces uno no se rinde por falta de fe. A veces uno se rinde por exceso de carga. Quiso cargar con todo, quiso sostener a todos, quiso ser respuesta para todos, quiso evitar que nadie se enojara, quiso quedar bien con todo el mundo, quiso controlar el proceso, acelerar la promesa, reparar lo que solo Dios puede restaurar. Y llega un momento en que el alma dice, basta. Y allí el Señor pregunta con amor, ¿quién te mandó a cargar eso? ¿Quién te dijo que eras Mesías de todos? ¿Quién te pidió resolver en 3 días lo que yo estoy trabajando en tiempos más profundos? Hay una fatiga que viene de pelear la buena batalla, pero hay otra fatiga que viene de cargar lo que Dios nunca te asignó. Por eso si hoy estás cansado, no solamente preguntes, Señor, dame fuerzas. Pregunta también, Señor, muéstrame qué peso tengo que soltar, porque no todo cansancio se resuelve durmiendo. Hay cansancios que se resuelven rindiendo cargas. Hay cansancios que se curan con obediencia. Hay cansancios que empiezan a sanar cuando dejas de tratar de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, y recuerdas que ese puesto ya está ocupado por Dios y no por ti. Y ahora déjame ir a Gálatas 6, 9, porque ese versículo ha sostenido a medio pueblo de Dios en las temporadas más largas de la vida. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué verso tan sencillo y tan feroz. A su tiempo, no al nuestro, a su tiempo. Ahí está el problema de casi todos nosotros, que confiamos en Dios mientras su tiempo coincide con nuestra urgencia. Pero cuando el cielo no corre a la velocidad de nuestra ansiedad, empezamos a sospechar de la bondad divina. Y sin embargo, la Escritura sigue diciendo a su tiempo, porque el reino tiene ritmos que la carne detesta. La semilla no grita mientras crece. La raíz no pide aplausos. El fruto no aparece 5 minutos después de sembrar. Y una de las peores cosas que puede hacer alguien en proceso es desenterrar la semilla todos los días para revisar si ya brotó. Hay gente que ora hoy, mañana duda, pasado mañana se compara, al otro día se resigna, luego vuelve a creer, después vuelve a romperse. Y el Señor dice, déjame trabajar debajo de la tierra. Déjame hacer lo que tus ojos todavía no pueden medir. Mira, una madre ora por un hijo y lo ve peor.
Un hombre trabaja con integridad y parece que prospera el corrupto. Una mujer decide sanar en Dios y por un tiempo lo único que siente es el vacío de lo que perdió. Un matrimonio está luchando y todavía no ve restauración. Un siervo siembra años y nadie parece valorar nada. Y el enemigo llega con la pregunta venenosa, ¿vale la pena seguir? Ahí es donde Gálatas responde, no te canses de hacer bien. No porque lo bueno siempre dé fruto inmediato. No porque la obediencia sea siempre aplaudida. No porque el proceso sea corto, sino porque hay una cosecha atada a la perseverancia. Y aquí quiero decir algo como aplicación pastoral, no como una nueva revelación añadida a la Escritura, sino como una consecuencia de ella. Hay personas que están escuchando esto y piensan que porque están cansadas ya se les acabó la temporada. Y no. ¿Estás cansado? Sí. Pero cansado no significa terminado. Herido no significa descartado. Demorado no significa negado. En proceso no significa olvidado. Hay gente que confunde fatiga con final. Y Dios te manda a decir hoy, no confundas el valle con el destino, no confundas el pasillo con la casa, no confundas la siembra con la pérdida, todavía estoy obrando. Y si nos vamos al Salmo 27, 13 hasta 14, David lo dice con una honestidad maravillosa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me encanta porque David no habla como un robot espiritual. Dice, hubiera desmayado. O sea, reconoce que estuvo a punto de caerse. Reconoce que la presión era real. Reconoce que el ánimo puede llegar al borde. Pero dice que hubo algo que lo sostuvo. Creer que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No dijo solamente algún día en el cielo todo tendrá sentido. Claro que el cielo es nuestra esperanza final, pero David dice que espera ver la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. En medio de esta historia, en medio de esta temporada, en medio de este cuerpo cansado, de esta economía difícil, de esta familia compleja, de esta lucha interior, él espera ver la bondad de Dios aquí. Y eso es fe bíblica. No negar el dolor, pero tampoco coronarlo. No romantizar el proceso, pero tampoco dejar que el proceso defina el final. Y hay algo más. El texto dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Hay momentos donde tienes que hablarle a tu corazón. Hay momentos donde tienes que predicarte a ti mismo. Hay momentos donde el alma se te queda atrás y tú tienes que decirle, no te sueltes ahora, no te entregues al desánimo, no concluyas antes de tiempo. No le pongas punto final a una historia que Dios todavía está escribiendo, porque si no te hablas desde la verdad, te hablarás desde la herida, y la herida exagera. La herida absolutiza. La herida te hace creer que este momento es toda tu vida, y no lo es. Permíteme hablarle ahora a varias personas en particular. A ti que llevas tiempo orando por un hijo que se endureció, no midas a Dios por lo que ves hoy. Dios sabe entrar por puertas que tú no conoces. Dios sabe tocar memorias, despertar hambre, incomodar conciencias, desbaratar orgullos, provocar encuentros, permitir crisis que terminan siendo misericordia disfrazada. No te rindas de interceder. No conviertas una demora en un funeral espiritual. Sigue sembrando, sigue creyendo, sigue bendiciendo, aun cuando no entiendas nada. A ti que estás peleando una batalla económica y te da vergüenza hasta hablar del tema, no eres menos digno por estar cansado de contar monedas, de revisar números, de sentir que trabajas y no alcanza. Pero tampoco entregues tu identidad a la escasez. Tu provisión no nace en una oficina, no nace en un banco, no nace en un cliente. Todo eso puede ser instrumento, pero tu fuente sigue siendo Dios. Y la fuente no se secó solo porque el canal se complicó. A ti que estás luchando con el cuerpo, con un diagnóstico, con un dolor crónico, con una condición que no se fue cuando oraste 3 veces, 30 veces o 300 veces, no te voy a insultar con fórmulas vacías. No te voy a decir que si todavía te duele es porque te faltó fe. Pablo tenía un aguijón y la respuesta fue gracia suficiente. Así que escucha esto con reverencia. Aún en lo que no entiendes, Cristo no te abandonó. Aún en lo que no cambió todavía, hay poder de Dios disponible para sostenerte. Y ese poder no te humilla por ser frágil,
se perfecciona en la debilidad. A ti que te agotaste emocionalmente porque llevaste demasiado tiempo siendo fuerte para todos, el Señor no te está pidiendo otra actuación. No te está diciendo que sonrías más fuerte. Te está invitando a descansar en Él de verdad. Hay gente que se arrodilla a orar pero sigue sosteniendo el peso con la mano. Ora sí pero no entrega, habla pero no suelta. Y hoy Dios te dice, dámelo entero. Dame la angustia, la expectativa, la tristeza, la bronca, la frustración. No me traigas una versión editada de tu alma. Tráeme lo que eres de verdad. Porque la espiritualidad auténtica no consiste en esconder la herida. Consiste en llevarla al lugar correcto. Tomás llevó la duda a Cristo. David llevó el quebranto a Cristo. Ana llevó la amargura al templo. Elías llevó el agotamiento debajo del enebro. Jesús llevó la angustia al Padre. Así que deja de pensar que tu cansancio espanta a Dios. Lo que espanta tu consuelo es esconderte de Él. Y quiero decirte algo más sobre las águilas, porque Isaías dice que levantarán alas como las águilas. Algunos estudiosos observan que la imagen del águila en la Biblia también evoca el recuerdo de Éxodo, cuando Dios dice que llevó a su pueblo sobre alas de águila. Es una imagen de cuidado poderoso, no solo de altura, también de respaldo, no solamente de impulso, también de transporte divino. En otras palabras, hay tramos del proceso donde tú piensas que seguiste avanzando solo porque eras fuerte y después descubres que en realidad hubo momentos en los que ni siquiera estabas caminando. Dios te estaba cargando. ¿No te pasó alguna vez? Miras atrás y dices, no sé cómo sobreviví a ese año. No sé cómo me levanté después de esa pérdida. No sé cómo no me volví loco con esa presión. No sé cómo seguí sirviendo con esa pena. No sé cómo no renegué del todo después de lo que me hicieron. Te lo explico de una sola manera. Alas de águila, gracia cargándote, misericordia sosteniéndote, fidelidad llevándote cuando tus piernas ya no daban. Y si esto es verdad, entonces el proceso deja de ser únicamente un lugar de sufrimiento y empieza a convertirse en un lugar de revelación. Allí descubres que Dios no era una idea, era presencia. Descubres que su palabra no era un adorno, era pan. Descubres que la oración no era liturgia, era respiración. Descubres que la iglesia no era costumbre, era hospital. Descubres que la gracia no era doctrina fría, era el brazo que no te dejó caer al piso. Entonces, ¿qué haces mientras dura el proceso? Esperas en Jehová. Pero ya dijimos que esperar no es cruzarte de brazos. Esperar en Jehová es seguir buscándolo cuando el alma no tiene ganas. Es abrir la Biblia aunque una parte de ti quiera cerrar todo. Es ir un día más. Es obedecer en lo pequeño. Es no entregarte a la amargura. Es no darle el micrófono al cinismo. Es mantener la mirada en Cristo cuando todo dentro de ti quiere mirar solo la tormenta. Es decir, no entiendo este capítulo, pero no voy a abandonar al autor del libro. Y eso, querido, eso ya es fuerza sobrenatural. La gente piensa que fuerza es no llorar. No, a veces fuerza es llorar y seguir. La gente piensa que fuerza es no sentir miedo. No, a veces fuerza es temblar, pero obedecer igual. La gente piensa que fuerza es no cansarse nunca. No, a veces fuerza es reconocer el cansancio y aún así no hacer alianza con la rendición. Porque rendirse no es descansar. Rendirse es ceder el territorio. Y Dios no te está dando descanso para que entregues tu llamado. Te está dando descanso para que lo continúes. Escucha esto. Tu proceso no canceló tu propósito. Tu cansancio no anuló tu llamado. Tu llanto no contradice tu fe. Tu debilidad no derrotó la promesa. El mismo Dios que comenzó la obra es el mismo Dios que la perfeccionará. El mismo Dios que te encontró en ruinas es el mismo Dios que sabe cómo terminar lo que comenzó. El mismo Dios que te sostuvo ayer no perdió habilidad hoy. Así que, en el nombre del Señor, yo vengo a decirte, no te rindas en este proceso. No te rindas si todavía no ves el fruto. No te rindas si la respuesta tardó más de lo que imaginabas. No te rindas si el cuerpo está cansado y el alma sensible. No te rindas si nadie alrededor entiende del todo lo que estás cargando. No te rindas si el aplauso no llegó. No te rindas si el hijo aún no vuelve, si la puerta aún no se abre, si el duelo todavía arde, si la restauración aún no se asoma. No te rindas, porque Dios no solamente te observa desde lejos mientras peleas. Dios te da fuerza para no rendirte en este proceso.
Fuerza para la llamada que no quieres contestar, pero tendrás que contestar con gracia. Fuerza para seguir criando. Fuerza para seguir sembrando. Fuerza para seguir siendo íntegro. Fuerza para seguir adorando cuando el alma está en temporada seca. Fuerza para perdonar. Fuerza para ordenar tus pensamientos. Fuerza para levantarte mañana. Fuerza para callar cuando antes habrías destruido todo con la boca. Fuerza para correr cuando toque correr. Fuerza para caminar cuando ya no quede carrera, solo paso a paso. Fuerza. Y te voy a decir algo que tal vez necesites grabarte en el pecho. Si hoy no puedes volar, camina. Si hoy no puedes correr, camina. Pero no te detengas. El texto de Isaías no termina en las águilas nada más. También dice caminarán y no se fatigarán. Porque a veces Dios te da temporadas de vuelo, pero otras veces te da la gracia más humilde y más gloriosa de todas. Seguir caminando, y caminar con Dios sigue siendo victoria. Voy a terminar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra con el corazón apretado, con el alma cansada, con preguntas que todavía no tienen respuesta. Hoy te pido que les des esfuerzo al cansado y multiplique las fuerzas al que no tiene ningunas. Que donde hubo ganas de rendirse, tú sueltes nueva vida. Que donde hubo confusión, tú traigas perspectiva. Que donde hubo llanto escondido, tú traigas consuelo. Que donde hubo debilidad, repose el poder de Cristo. Enséñanos a esperar en ti, a correr con paciencia, a no cansarnos de hacer el bien, a creer que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Y si el proceso todavía no termina, danos la fuerza que solo viene del cielo para atravesarlo sin soltar tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que esté a punto de rendirse. Suscríbete, acompáñanos en este canal y sigue extendiendo la palabra, porque hay gente que necesita escuchar hoy mismo que Dios todavía da fuerza para no rendirse.